Buenos días. Hoy 11 de mayo. 11 de mayo estamos celebrando a San Juan, Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco estamos celebrando mártir en el año 1431. 1431. Bendiciones a todas las Juanitas, a todos los Juanes. Les digo que José y Juan son los santos más festejados en el transcurso de un año. Bueno, pues hoy celebramos a Santa Juana de Arco, celebramos en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos, a todas. Escuchamos esta alabanza. Es tiempo de alabar todas las naciones al Rey de Reyes. Señor, todas las naciones. Aclamen al Señor, todas las naciones. Aclamen al Señor, hoy todos los pueblos. Aclamen al Señor, hoy todos los pueblos. Aclamen al Señor, todas las naciones. Aclamen al Señor, todas las naciones. Aclamen al Señor, hoy todos los pueblos. Aclamen al Señor, hoy todos los pueblos. Grande es su amor por nosotros y para siempre es su fidelidad. Grande es su amor por nosotros y para siempre es su fidelidad. Aleluya, 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 al Señor, aleluya, 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 al Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Aclamen al Señor, todas las naciones. Aclamen al Señor, hoy todos los pueblos. Aclamen al Señor, hoy todos los pueblos. Alaben al Señor, todas las naciones. Aclamen al Señor, todas las naciones. Aclamen al Señor, hoy todos los pueblos. Aclamen al Señor, hoy todos los Porque pueblos. grande es su amor por nosotros y para siempre es su fidelidad. Grande es su amor por nosotros y para siempre es su fidelidad. Por siempre, aleluya, 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 al Señor, aleluya, 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 al Señor. Grande su amor por nosotros. Aleluya, 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 al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Toda nación declare que quiera ser Señor, hermano de todo pueblo. Bendice a tu Salvador, grande su amor infinito, no tiene condición. Que toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Aleluya, aleluya, oh, aleluya, aleluya, al Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 11 de mayo, Santa Juana de Arco, mártir, 1431. Esta santa, que a los 17 años llegó a ser heroína nacional y mártir de la religión, Juana de Arco nació en el año 1412 en Domremy, Francia. Su padre se llamaba Jaime de Arco y era un campesino. Juana creció en el campo y nunca aprendió a leer ni a escribir, pero su madre, que era muy piadosa, le infundó una gran confianza en el Padre Celestial, en una tierna devoción hacia la Virgen María. Cada sábado la niña Juana recogía flores en el campo para llevarlas al altar de Nuestra Señora. Cada mes se confesaba y comulgaba, y su gran deseo era llegar a la santidad y no cometer ningún pecado. Era tan buena y bondadosa que todo el pueblo la quería. Su patria Francia estaba en muy grave situación porque la habían invadido los ingleses, que se iban posesionando rápidamente de muchas ciudades y hacía grandes estragos. A los 14 años la niña Juana empezó a sentir unas voces que le llamaban. Al principio no sabía ni quién se trataba, pero después empezó a ver resplandores que se aparecían el arcángel San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita le decían: tú debes de salvar a la nación y al rey. Por temor no contó nada a nadie al principio, pero después las voces fueron insistiéndole fuertemente en que ella, pobre niña campesina e ignorante, estaba destinada para salvar las naciones. Y el rey entonces contó a sus familiares y vecinos. La primera vez la gente no le creyó, pero después, ante la insistencia de las voces y de los ruegos de la joven, un tío suyo se lo llevó a donde el comandante del ejército de la ciudad vecina, y ella le dijo que Dios le enviaba para llevar un mensaje al rey, pero el militar no le creyó y la despachó otra vez para su casa. Sin embargo, unos meses después, Juana volvió a presentarse ante el comandante y este ante la noticia de una derrota que la niña le había profetizado, le hizo como una escolta a que fuera a ver al rey. Llegada a la ciudad, pidió poder hablar con el rey. Para engañarla, se disfrazó de simple aldeano y colocó en su sitio a otro hombre. La joven llegó al gran salón y, en vez de dirigirse hacia donde estaba el reemplazo del rey, guiado por las voces que lo dirigían, se fue directamente a donde estaba el rey disfrazado y le habló y le contó secretos que el rey no se imaginaba. Esto hizo que el rey cambiara totalmente de opinión acerca de la joven campesina. Ya no faltaba sino una ciudad importante para caer en manos de los ingleses. Era Orleans, y estaba sitiada por un fuerte ejército inglés. El rey Carlos y sus militares ya creían perdida la guerra, pero Juana le pide al monarca que le conceda a ella el mando sobre las tropas y el rey la nombra capitana. Juana manda hacer una bandera blanca con los nombres de Jesús y María, y al frente de 10,000 hombres se dirige a Orleans. Animada por la joven capitana, los soldados franceses lucharon como héroes y expulsaron a los asaltantes y liberaron a Orleans. Luego se dirigieron a varias otras ciudades y las liberaron también. Juana no luchaba ni hería a nadie, pero al frente del ejército iba del grupo en grupo, animando a los combatientes y infundiéndoles entusiasmo, y varias veces fue herida en la batalla. Después de sus
resonantes victorias estuvo Santa Juana, que el temeroso rey Carlos VII aceptara ser coronado como jefe de toda la nación, y así se hizo con impresionante solemnidad en la ciudad de Reims. Pero vinieron luego las envidias y entonces empezó para atrás, para nuestra santa, una época de sufrimiento y de traiciones contra ella. Hasta ahora había sido una heroína nacional, ahora iba a llegar a ser un mártir. Muchos empleados de la corte del rey tenían celos de que ella llegara a ser demasiado importante y empezaron a hacerle la guerra. Faltaba algo muy importante que en aquella guerra nacional conquistara París, la capital que estaba en poder del enemigo, y hacia allá se dirigía Juana con varios valientes, pero el rey Carlos VII, por envidia y por componendas de los enemigos, le retiró sus tropas y a Juana fue herida en la batalla y hecha prisionera por los borgoñones. Los franceses la habían abandonado, pero los ingleses estaban supremamente interesados de tenerla en la cárcel, y así pagaron más de 1000 monedas de oro a los Borgoña para que se le entregara y la sentenciaron a cadena perpetua. Los ingleses la hicieron sufrir muchísimo en la cárcel. Las humillaciones y los insultos eran todos los días y todas las horas, hasta el punto de que Juana llegó a exclamar: esta cárcel ha sido para mí un martirio tan cruel como nunca me había imaginado que podía serlo. Pero seguía rezando con fe y proclamando que si había oído las voces del cielo que lo acompañaban, había hecho que salvara a su patria, había sido la voluntad de Dios. En ese tiempo estaba muy de moda acusar de brujería a toda mujer que se quisiera hacer desaparecer, y así fue que los enemigos acusaron a Juana de brujería, diciendo que las victorias que había obtenido eran porque la había hecho brujería a los ingleses para poderlos derrotar. Pero apeló al sumo pontífice pidiendo que fuera el Papa de Roma el que la juzgara, pero nadie quiso llevarla al Santo Padre esta noticia, y el tribunal estuvo compuesto exclusivamente de enemigos de la santa. Y aunque Juana declaró muchas veces que nunca había empleado brujería y que era totalmente creyente y buena católica, sin embargo la sentenciaron a la más terrible de las muertes de ese entonces, ser quemada viva. Encendieron una hoguera y la amarraron a un poste y la quemaron lentamente. Murió rezando, y su mayor consuelo era mirar el crucifijo que un religioso le presentaba e encomendarse a nuestro Señor. Invocaba al arcángel San Miguel, el cual siempre le había tenido gran devoción, y pronunciando 3 veces el nombre de Jesús, entregó su espíritu. Era el 29 de mayo del año 1431, tenía apenas 19 años. Varios volvieron a sus casas diciendo: hoy hemos quemado a una santa. 23 años después de su muerte y sus hermanos pidieron que se reabriera otra vez aquel juicio que se había hecho contra ella, y el Papa Calixto III nombró una comisión de juristas, los cuales declararon que la sentencia de Juana fue una injusticia, y el rey de Francia la declaró inocente, y el Papa Benedicto XV la declaró santa. Juana de Arco, concédenos un gran amor por nuestra patria a los pies de Jesús. Bueno, pues en Francia hoy estamos escuchando este gran reseña de bendición. Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco. Bendiciones a todas las que por ese nombre llevan, y los que nacieron en ese día, que por ese nombre se viven en la gracia del Señor. Bueno, pues vamos al Evangelio del día, a pedirle al Señor que nos asista
en su presencia, en su gracia, en su gracia. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo exclamó Jesús con voz fuerte: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en prácticas, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo les he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hermanos, es hermoso el contexto que me gusta hoy del Evangelio de San Juan, porque Jesús nos está haciendo el reflejo de mirar con los ojos de un místico, de escuchar con los oídos de un místico y de tener ese espíritu elevado en el ámbito de un místico. Jesús exclama con voz fuerte: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Es hermoso, de la cual yo creo en ti, Nacieli Fermán. Yo creo en ti, pero en el momento de creer en ti, creo en Dios, en ti, Hermelinda, y Andrea, y Maciel, y Leticia Solís, y Lili Hernández. Es decir, que no crees en esa persona, sino en Dios que la envió a tu lado. Y esos son los ojos de un místico, que no está viendo a Lili Hernández o a Hermelinda o a Julia Andrés, no, ni a Paz, está viendo a Dios. Por eso mismo Jesús exclama con voz fuerte: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Dime si no son los oídos de un místico, los ojos de un místico, donde Jesús quiere que tú y yo vayamos teniendo elevado nuestro espíritu, muy elevado. Y por supuesto que al rato dirá, en el Evangelio dirá: ustedes deben de aspirar a las cosas del cielo, no a las de la tierra. Y eso es lo que el Señor nos está invitando aquí. El que cree en mí, o el que me ve a mí, no me ve a mí, sino al que me envió. Y el que cree en mí, no cree en mí, sino aquel el que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mi voz, escuche los oídos, dice el oído místico. Si oye mi voz, si oye mis palabras y las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y escucha, es el que cree, el que me ve. Significa que tenemos que tener un diálogo con el que creo y con el que veo. Pero escucha lo que dice la tercera parte: el que me rechaza no acepta mis palabras, porque ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Yo sé que sus mandamientos es vida eterna, por eso lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Entonces aquí hay un sentido de una correlación que tenemos que tener todos, cada uno de nosotros, en relación a aquel hermano, hermana, y creer en Dios. Es decir, yo verte con los ojos de Dios, yo oírte con los ojos de Dios, y de esa forma tener esa cercanía. El que cree en mí no cree en mí, sino aquel que me envió. Y el que me ve a mí, no me ve a mí,
sino a aquel que me ha enviado. Hermoso sentido de la cual nosotros pudiéramos tener los ojos de un místico y ver a Cristo en Rosa Isela, en Hermelinda, en Diana González, en Lidia, Lady Diana Vargas, y ver a Dios ahí. Ese es el punto hermosísimo que el Señor nos está invitando, que nosotros tengamos unos sentidos elevados a su divina misericordia, a su divina presencia, y creer en Él, creer pero con profundidad. Que nuestros ojos y nuestros oídos y nuestra forma de hablar siempre vayan teniendo ese espíritu elevado, no de religiosos, porque el religioso es el que se apega a una cosa terrenal, sino de espirituales, el que se eleva más allá de la naturaleza de ese momento, de una celebración, de una misa. Por eso, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Te voy a comentar una experiencia de ayer de un enfermito que el Señor me permitió asistirlo. Ese enfermito, llegué, está acostadito, y hacía su énfasis como que abandonado, como que solo. Sin lugar a dudas tendrá su historia. Oye, le dije, ¿y crees que Dios te ha dejado solo? ¿Crees que Dios no te escucha? ¿Crees que Dios no te hace sentir su presencia? Me dice, no, ciertamente no está conmigo. A ver, vamos más para atrás. Acuérdate cuando eras joven, ¿cuánto lo rechazaste? Borrachito, enojón, bravo, peleonero, discutir con esta mujer que está aquí, que te está atendiendo hoy en tu convalecencia. Y todavía que le discutías, le hacías el pancho, ella todavía está aquí contigo. Y tú quieres hoy que Dios te asista. Y dices que no. Mira, levanta la mirada. Observa. Sostén la mirada al sol. Estábamos cerca de la ventana. Mira, asómate. Mira ese árbol verde. Mira, una ardilla. Mira. Un pajarito. Mira los colores del pajarito. Y ciertamente pasó todo eso en ese instante. ¿Dices que Dios no te ama? Mira cómo está metiéndose el sol a tu cuarto a través de la ventana. Vamos a abrirla. ¿Me permites abrirla? Abro la ventana. Mira, qué rico se huele allá afuera de un nuevo día. Sí, va a ser calor, mucho calor. Y sí, ha hecho mucho calor. ¿Y tú dices que Dios no te ama? Por eso mismo, cada vez que nosotros vivimos anclados en el pasado, vivimos atados. Y esa situación en la cual el Señor nos está invitando hoy, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, no me ve a mí, sino aquel que me ha enviado. Son dos momentos donde Jesús dice, me ha enviado. Pero el que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien lo condene, las palabras que les dije. Yo no he venido a condenar al mundo. No, he venido a rescatar a todos, a salvarlo a todos. Y esa salvación es la cual el Señor nos da cada mañana, cada día nos invita a vivir su presencia, su gracia. Por eso, ¿hoy qué vas a hacer con la palabra? Hoy que vas a trabajar, hoy que vas a hacer tus labores de casa, hoy que vas a tener ese encuentro de bendición. ¿Qué vas a hacer? Así anoche tuviste una trifulca con tu marido, con tu hijo, y hoy amaneciste así como que se te moldea. Me da risa. Se te moldea el cubrebocas y bien moldeado el cubrebocas. Algunos cubrebocas ya tienen el molde, pero no es el molde, sino el tuyo que tienes ahí bien. Hoy es miércoles del Señor. Deja las ataduras ayer. Hoy es un nuevo día. Deja que el Señor
te ilumine con su presencia y te llene de su gracia, de su bondad y su misericordia. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. El que te vea a ti, no te ve a ti, ve a aquel que te envió. Anda, hermano, disponte en el Señor y que el Señor te guarde, te llene de su presencia y suscite en ti su amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Les encargo oración, los que están por ahí, para el retiro que tenemos en agosto. Este martes ya llega uno de los hermanos de California para ver los lugares, los espacios que tenemos, para sondear. Hermelinda, por favor, hacer oración. Y bueno, nada más nos traigan el flyer, nos traigan el Blandi, Juana García, nos traigan, ¿cómo se llama? El volante. Empezamos a hacer la promoción del retiro de Kairos, Kai Metanoia, gracia y conversión. De mientras les pido que generemos la oración, que la oración mueve montañas y que el Señor nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos. Hermelinda, comunícamele a mis hermanas para que me ayuden a hacer su oración para que nuestro retiro próximo sea y esté en las manos de María Santísima. ¿Por qué? Porque es ese periodo de la Virgen de la Asunción, agosto. Nora, dile a mi hermano Fede que ya tenemos fecha. Y bueno, pues te invito a que le comunique a mis hermanos en agosto. Tenemos ya el retiro, primeramente Dios. Por ahí después voy a subir ¿cómo se llama? El volante, el flyer que nos vayan a mandar. Y les pido de favor que le comuniquen a mis hermanos de California, que son bien recibidos, pero que deben de ponerse en contacto con el coordinador que vayan a destinar de la comunidad para que ya vengan sabidos en qué van a emplearse. Vengan sabidos en qué van a emplearse, en dinámicas y todo eso, situaciones en bendición. Feliz miércoles para todos. Dios los bendiga.